Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Soy y estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes para hablar de algo que honestamente ha estado en boca de todos últimamente. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a Ander Cell y Kerem Bürsin, y ese gesto que aparentemente está callando los rumores de separación. Uf. Drama, drama y más drama. ¿Quién no ama un buen chisme, eh? Pero no se preocupen, no solo vamos a chismear, sino que vamos a analizar, a investigar y a tratar de entender qué está pasando realmente con esta pareja que tanto nos gusta. Así que prepárense para un viaje por las redes sociales, entrevistas, fotos y por supuesto, nuestras propias especulaciones. Porque a eso vinimos. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido fresco. No se lo pierdan. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, y listos para la acción. Bueno, volviendo al tema central. Hande y Kerem. Una de las parejas más queridas de la televisión turca, conocidos por su química explosiva en la serie Love is in the Air o Senkalkam. La verdad, nos hicieron soñar a todos, ¿verdad? Con su romance en la pantalla y fuera de ella, parecían sacados de un cuento de hadas. Y como suele suceder en estos casos, cuando las cosas parecen demasiado perfectas, a veces empiezan los problemas. Los rumores de separación han estado circulando por meses. Empezaron sutilmente con menos interacciones en redes sociales, con fotos que parecían distanciadas. Luego llegaron las noticias de que Kerem estaba trabajando mucho en proyectos en diferentes países, y Hande, por su parte, también estaba muy ocupada con sus propios compromisos. Esto, por supuesto, encendió todas las alarmas. La distancia, señores, suele ser el enemigo número uno del amor, ¿o no? Pero, ¿qué es lo que realmente nos tiene aquí hoy? El dichoso gesto. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, recientemente hemos visto un par de momentos que han llamado mucho la atención. Momentos que podrían ser interpretados de muchas maneras. Un gesto, una imagen, una acción, que para muchos ha silenciado, al menos por el momento, los rumores de separación. Primero, tenemos que hablar de las redes sociales. Instagram, Twitter, la fuente de información más grande de nuestros tiempos. Y claro, tanto Hande como Kerem son muy activos en ellas. En las últimas semanas hemos visto publicaciones que podrían ser interpretadas como un guiño a la reconciliación, o al menos a la buena onda. Fotos de ellos juntos, comentarios cariñosos, likes a sus publicaciones mutuas. Cosas que si separamos un poco la paja del trigo, nos dicen algo. Pero vamos a ser honestos, las redes sociales pueden ser engañosas. Un like no siempre significa amor eterno, y una foto no siempre significa que todo es perfecto. Los famosos especialmente saben jugar con la imagen que dan en las redes sociales. Es parte de su trabajo, ¿no? Deben mantener una cierta imagen, proyectar una imagen que atraiga y, en el caso de una pareja, mantener a los fans interesados en su vida y, en última instancia, en su trabajo. Es una estrategia de marketing bien orquestada, y es algo que todos entendemos. Sin embargo, no podemos negar que estas interacciones han sido mucho más frecuentes que hace unos meses. Antes, la falta de publicaciones juntos, la ausencia de me gusta y comentarios, y las fotos separadas alimentaban las sospechas y el morbo. Ahora, de repente, vemos una nueva dinámica. ¿Un intento de acallar los rumores? ¿O una prueba de que todo está mejor de lo que pensamos? Es difícil saberlo con certeza, pero definitivamente es un cambio notable. Quizás sea una forma de recuperar la conexión con sus seguidores, de demostrar que pase lo que pase, hay respeto y cariño entre ellos. O tal vez, y esto es algo que debemos considerar, sea una combinación de ambas cosas. La estrategia de las redes sociales es fundamental para cualquier celebridad en el mundo actual. Es una ventana directa a su vida, a sus pensamientos, a sus sentimientos. Y como tal, es una herramienta poderosa que pueden utilizar para controlar la narrativa, para influir en la opinión pública y, por supuesto, para mantener a sus fans enganchados. En el caso de Hande y Kerem, es evidente que están utilizando las redes sociales de manera estratégica para, como mínimo, atenuar el impacto de los rumores de separación.
Es importante recordar que en este contexto cada publicación, cada me gusta, cada comentario, es una decisión consciente y calculada. No son acciones espontáneas, sino movimientos cuidadosamente planeados para gestionar su imagen pública. Y en este sentido, las redes sociales se convierten en un tablero de ajedrez donde los famosos os mueven sus piezas para controlar el juego y, en última instancia, proteger su reputación y su carrera. Pero más allá de la estrategia, también es importante considerar la autenticidad. ¿Qué tan genuinas son estas interacciones? ¿Realmente se quieren? ¿O es todo una fachada? La verdad es que no lo sabemos. No podemos entrar en sus mentes, ni podemos saber qué sucede a puerta cerrada. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, las señales, y tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. Y en este sentido, las redes sociales nos ofrecen un vistazo, aunque sea parcial, a su realidad. En definitiva, las redes sociales son una herramienta poderosa y multifacética en el mundo de las celebridades. Son un campo de batalla, un escaparate y un reflejo de la vida pública y privada de las personas que admiramos. Y en el caso de Hande y Kerem, las redes sociales se han convertido en un elemento clave para entender, o al menos tratar de entender, qué está pasando en su relación. Luego, tenemos las fotos de los paparazzi. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Los paparazzi, esos seres implacables que están en todas partes y que a veces nos dan información valiosísima. Hemos visto fotos de Hande y Kerem en situaciones, digamos, casuales. Paseando por la calle, comprando algo, incluso, un abrazo. Un abrazo, señores. Un abrazo que para muchos fue la confirmación de que aún hay amor. Pero, ¿qué hay detrás de esas fotos? ¿Son posadas? ¿Son espontáneas? Los paparazzi a veces saben dónde y cuándo estar, y muchas veces, las fotos son un poco orquestadas. La industria del entretenimiento es un negocio, y la información es valiosa. Si los paparazzi saben que una pareja famosa va a estar en un lugar específico, es muy probable que estén allí esperando, listos para capturar el momento. Y por supuesto, esas fotos se venden a revistas y medios de comunicación, generando ingresos para todos los involucrados. Pero si son posadas o no, nos dan una imagen, nos dan una pista. Nos muestran algo que al menos para el público es importante. ¿Por qué no saldrían a pasear juntos si todo estuviera mal? ¿Por qué se abrazarían si estuvieran distanciados? Es lógico pensar que si Hande y Kerem estuvieran en una situación de distanciamiento o separación, evitarían este tipo de encuentros públicos. O al menos serían mucho más discretos. Sin embargo, también es importante ser realistas y considerar la posibilidad de que estas fotos sean parte de un plan. Podrían estar utilizando a los paparazzi para controlar la narrativa, para enviar un mensaje al público, o simplemente para mantener el interés en su relación. En este sentido, las fotos de los paparazzi se convierten en una herramienta más de la estrategia de marketing. Pero más allá de las intenciones, lo cierto es que estas fotos han generado un gran impacto en la opinión pública. Han servido para calmar los ánimos, para alimentar la esperanza de los fans, y para demostrar que al menos en apariencia, Hande y Kerem siguen juntos y felices. Y en este sentido, las fotos de los paparazzi han cumplido su función, mantener viva la llama del romance y el interés del público. Es importante analizar cada detalle de estas imágenes. La expresión de sus rostros, el lenguaje corporal, la cercanía, todo nos da pistas sobre lo que realmente está pasando. ¿Se ven felices? ¿Se ven relajados? ¿O hay tensión en el ambiente? Estas son las preguntas que debemos hacernos al analizar las fotos de los paparazzi. En definitiva, las fotos de los paparazzi son un elemento clave para entender la relación entre Hande y Kerem. Son una fuente de información, aunque a veces manipulada, que nos permite ver un poco más allá de la fachada y tratar de entender qué está pasando realmente. Y en este sentido, las fotos de los paparazzi se convierten en una pieza más del rompecabezas, en una pista más para descifrar el misterio de su relación. Otro punto importante a considerar son las entrevistas. Tanto Hande como Kerem son muy cuidadosos con lo que dicen en los medios. Son conscientes de la repercusión que tienen sus palabras y generalmente evitan hablar de su vida privada. Saben que cada declaración, cada frase puede ser analizada, interpretada y utilizada en su contra. Por lo tanto, prefieren ser cautelosos y evitar cualquier declaración que pueda generar controversia.
Pero incluso en sus silencios podemos encontrar información. En entrevistas recientes han sido preguntados sobre su relación, y sus respuestas han sido ambiguas. No han negado los rumores de separación, pero tampoco los han confirmado. Han hablado de su respeto mutuo, de la importancia que tienen el uno para el otro, de su cariño. ¿Es esto una estrategia para mantener la calma y no alimentar los rumores? ¿O es la verdad? Es muy probable que sea una combinación de ambas cosas. Por un lado, están evitando alimentar los rumores, pero por otro lado, también están dejando claro que existe un respeto y un cariño mutuo. Están utilizando un lenguaje neutro que no compromete, pero que a la vez transmite un mensaje positivo. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las entrevistas son una herramienta de comunicación, pero también son una estrategia de relaciones públicas. Los famosos saben que sus palabras tienen un impacto y por lo tanto cuidan mucho lo que dicen. Preparan sus respuestas, ensayan sus discursos, y evitan cualquier comentario que pueda ser malinterpretado o utilizado en su contra. En el caso de Hande y Kerem, es evidente que están utilizando esta estrategia para proteger su privacidad y al mismo tiempo, mantener el interés del público. No quieren confirmar ni negar los rumores de separación, pero tampoco quieren que la gente deje de hablar de ellos. Quieren mantener la atención, pero sin revelar demasiado. Las entrevistas son un arte sutil, un juego de palabras donde la verdad se esconde entre líneas y el silencio puede decir mucho más que 1000 palabras. Es en este juego de palabras donde los famosos pueden controlar la narrativa, influir en la opinión pública y, en última instancia, proteger su imagen y su carrera. La ambigüedad es una herramienta poderosa en el mundo de las entrevistas. Permite a los famosos eludir preguntas incómodas, evitar compromisos y, al mismo tiempo, mantener el interés del público. Es una forma de mantener el misterio, de alimentar la especulación y de, en última instancia, controlar la narrativa. Las entrevistas son un elemento clave para entender la relación entre Hande y Kerem. Son una fuente de información, aunque a veces velada, que nos permite ver un poco más allá de la fachada y tratar de entender qué está pasando realmente. Y en este sentido, las entrevistas se convierten en una pieza más del rompecabezas, en una pista más para descifrar el misterio de su relación. Tenemos que ser realistas, la vida de los famosos es muy complicada. La presión mediática, los compromisos laborales, la distancia, todo eso puede afectar cualquier relación. No es fácil mantener una relación en el ojo público. Y a veces los rumores son solo eso, rumores. A veces las cosas no son lo que parecen. El mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, presiones y expectativas. La vida de los famosos está constantemente expuesta a la mirada pública, y esto puede afectar cualquier relación. La presión mediática, los compromisos laborales, la distancia, la envidia, las tentaciones, todo esto puede ser un desafío para cualquier pareja. Las largas jornadas de trabajo, los rodajes en diferentes países, las giras promocionales, todo esto puede generar distancia y soledad. La falta de tiempo para compartir, para comunicarse, para mantener la conexión, puede erosionar cualquier relación. Y en el caso de los famosos, la presión es aún mayor. La exposición constante a la opinión pública, la crítica, los rumores, todo esto puede afectar la estabilidad emocional y la confianza en la pareja. La envidia y las tentaciones también son un factor importante a considerar. La fama y el éxito atraen a mucha gente y esto puede generar situaciones complicadas. Las tentaciones están a la orden del día, y la falta de privacidad puede dificultar la gestión de estas situaciones. Pero a pesar de todas estas dificultades, también es importante recordar que los famosos son seres humanos como todos nosotros. Tienen sentimientos, emociones, y anhelan el amor y la felicidad. Y aunque su vida sea diferente a la nuestra, también buscan una relación estable y duradera. Es importante recordar que los famosos son personas normales que también luchan por sus relaciones. No debemos juzgarlos por sus errores, sino comprender que la vida que llevan es sumamente difícil. Pero en este caso el gesto del que hablamos, las fotos, las interacciones en redes sociales, las respuestas ambiguas en las entrevistas, todo parece indicar que al menos por ahora, Hande y Kerem siguen juntos, o al menos, que están en buenos términos. Que están intentando superar los obstáculos y que, tal vez, el amor todavía está vivo. No podemos saberlo con certeza, por supuesto. Solo ellos saben lo que pasa en su relación.
Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos, sacar nuestras propias conclusiones y, por supuesto, seguir soñando con el felices para siempre. Así que, en resumen, hemos analizado los rumores de separación, hemos investigado las redes sociales, las fotos, las entrevistas, y hemos llegado a la conclusión de que el gesto que ha callado los rumores por ahora es la cercanía que han demostrado Andy y Kerem. El abrazo, las interacciones en redes sociales, las respuestas ambiguas, todo eso nos dice que a pesar de los problemas hay esperanza. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem están juntos? ¿O creen que todo es una estrategia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya entretenido y que les haya dado algo para reflexionar. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.